La historia de hoy nos mostró que en verdad se puede iniciar en el mundo de los bienes raíces sin importar tu condición, sin importar cuántos ingresos tengas y que adicional a que inviertes en tu propiedad también puedes explorar opciones alternativas invirtiendo en fracciones. Camilo, qué gusto saludarte y tenerte aquí en el podcast. Bienvenido y bueno, preséntate, cuéntanos de ti. Bueno, gracias Santi por la invitación. Bueno, mi nombre es Camilo Mondragón. Los que no me conocen, soy financiero. Actualmente tengo 3 empresas. Una principalmente en gestión de portafolios, más enfocada hacia el sector de criptomonedas. Tengo una academia donde enseñamos sobre criptos y, bueno, conceptos que se llaman inversiones del futuro. Entonces enseñamos sobre propiedad raíz, pero a través de fracciones, acciones y criptos. Y la otra es netamente sobre consultoría en tokenización de bienes raíces. Oye, eso está interesante. O sea, tienes un negocio también de cripto y bienes raíces. Cuéntame un poco de eso. Correcto. Pues lo que uno hace con el tema de la tokenización o las fracciones es básicamente que muchas personas no pueden, hay veces, comprar una propiedad ellos mismos. Entonces lo que hace es que uno puede comprar, digamos, una fracción de esa propiedad, ejemplo, 400 millones, 100.000 dólares, lo que sea, y tú lo puedes dividir en 100 partes y tú puedes comprar una parte de eso y recibir la rentabilidad de esa propiedad. Ok. ¿Y cómo la tecnología cripto ayuda de pronto a esas fracciones que hemos escuchado de otras empresas que son como más tradicionales? ¿Cómo las cripto ayuda a eso? Pues mira, más que el tema cripto, porque la gente asocia cripto como con volatilidad, es la tecnología blockchain, Mm, ¿sí? ujú. Entonces, lo que hace la tecnología blockchain es que tú puedas como digitalizar esa inversión, dividirla en pequeñas partes y las personas pueden tener esa, digamos, esa participación. Y al estar en cripto, pues también permite mucho que eso ya todo queda como en un libro contable abierto. Entonces, yo cuando puedo, voy a repartir ejemplo, utilidades. Ejemplo, tenemos este apartamento, digamos, 400, 500 millones de pesos y decimos, listo, generó 2 millones y medio, 3 millones de pesos de renta. Yo con un clic puedo dividir la rentabilidad entre todos los accionistas. Oye, tremendo. Qué interesante. Ya vamos a profundizar en eso. Quisiera que nos contaras un poquito de ti, Camilo, cuántos años tiene, de dónde viene. Viene de esas familias millonarias para tener 3 empresas. Entonces, no, viene una familia millonaria. Este tipo es privilegiado. Cuéntanos un poco de tu historia. No, yo creo que como la mayoría, digamos, yo estrato medio, venía de una familia, digamos, donde mi mamá, pues básicamente siempre nos daba pues un techo y una comida, pero no teníamos grandes lujos. O sea, digamos, si yo quería salir a un restaurante, si quería irme de viaje, siempre me tocaba ver, pues por mí mismo, cómo conseguía el dinero. Entonces ahí comencé con el tema de emprendimiento. Y ahí fue que, digamos, comencé a ver que la posibilidad también estaba en uno generar sus propios ingresos, generar diferentes fuentes de ingresos. Y también comencé a aprender del tema financiero. Entonces ahí fue que comenzó. Y mi papá, él siempre ha tenido buenos puestos, siempre, digamos, empleado, pero le pasaba mucho que pasaba por esas épocas de vacas flacas. Entonces, siempre estaba, digamos, ganando bien, entonces en ese momento pues todo estaba súper tranquilo y de repente, ¡pum!, recorte en la empresa o que una adquisición, porque siempre que trabajo como en empresas grandes, entonces, claro, hacían cambios, él se quedaba sin puesto y después duraba 1 o 2 años sin empleo y bueno, pues sabemos que para la mayoría de colombianos, pues claro, te quedas sin empleo y la mayoría ni siquiera tiene 3 meses para sobrevivir. No hay un plan B, no está ese Exacto. maravilloso fondo de emergencias, fondo de eventualidades. Total. Uf, tremendo. ¿Eres hijo único? ¿Tienes más hermanos? Cuéntame cómo creciste. Tengo 2 hermanos, digamos, uno por parte de mamá y uno por parte de papá. Digamos, por parte de mi mamá, Nicolás, y por parte de mi papá, Catalina. Ok. ¿Y la crianza a nivel financiero, cómo la viviste? ¿Fueron el mejor ejemplo a nivel de finanzas o te tocó aprenderlo por tu cuenta? Bueno, no fueron el mejor ejemplo, pero ellos sí se enfocaron en mostrarme lo que no había funcionado y que hiciera lo contrario. Sí. Fueron el mejor ejemplo para no ser Entonces mi papá siempre me decía como, no, hijo, la verdad, ser empleado y eso es súper difícil. Entonces, desde pequeño me decía, como no, mira, léete estos libros. Comencé leyendo como todos el de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y siempre me decía, como no, emprende, haz tus cosas, aprende de finanzas, no sé qué. Y pues ahí ya fue que comencé. Y mi mamá, sí, digamos, ella siempre era como me apoyaba en todo, pero pues no me
instruía mucho en el tema financiero. Oye, chévere. ¿Cómo, qué estudios cursaste? ¿Tienes estudios universitarios? ¿Qué carrera tienes? Sí, yo me gradué de finanzas de la Universidad del Rosario. Mm. Entonces también, obviamente, con mucho esfuerzo, porque lo que te decía, mis papás no tenían mucho dinero, Sí. pero yo entré con media beca a la Universidad del Rosario Ah, y la mantuve, digamos, durante todo la carrera. estudiaste finanzas en el Rosario. ¿Y por qué cripto? ¿Después de ahí sales y ya emprendes en el mundo cripto o trabajas en otro? No, eso fue un cuento, digamos, siempre me ha apasionado el tema financiero. Entonces yo Ujú, ya hacía, digamos, trading de Forex, lo que la gente, digamos, pues divisas, para los que no ujú. conocen. Entonces, como compras y vendes euros contra dólares, contra yenes, contra no sé qué. Y ahí aprendí el tema de trading. Después en la universidad yo me metí mucho en ese mundo, entonces entré a lo que se llamaba el Observatorio de Finanzas y había muchas personas ahí interesadas con todo el tema de mercados financieros. De ahí yo salí, trabajé 6 meses en el Ministerio de Hacienda como financiamiento externo, relación con inversionistas, entendí cómo funcionaban los grandes fondos, digamos, los grandes capitales y trabajé 2 años en banca. Pero cuando estaba en el banco me di cuenta que eso era lo que no quería. Entonces ahí fue cuando estaba más o menos, eso fue 2016. Yo ya había escuchado algo de Bitcoin, pero pues como todos, ¿no? Cuando escuché la primera vez de Bitcoin, yo dije, no, esta vaina que eso no funciona. No es humano, bueno, es Eso, otra pirámide. exacto, eso es por allá una mentira, no sé qué. Pero tuve un par de amigos que me decían como, no, Cami, tú ya sabes hacer trading, ¿por qué no aprendes a hacer trading en cripto? Si aprendes a hacer eso, créeme que te vas a tapar, no sé qué. Vamos pues como a llenar de dinero. Yo dije, bueno, pues revisémoslo y comencé a ver la tecnología y me di cuenta que sí tenía mucho valor y que era un gran crecimiento. Entonces yo estuve en el primer mercado alcista, 2016-2017, y yo me había puesto una meta de que si comenzaba a generar más con mis inversiones de lo que ganaba en el banco, renunciaba automáticamente. Y ahí fue que tomé la decisión, renuncié en enero de 2018, o sea, me tomé las festividades y eso, en enero de 2018 renuncié y ya desde ahí comenzó todo el tema, digamos, full cripto y bueno, pues diferentes emprendimientos. Chévere. Vienes con una transición de pasar de empleado independiente, ya ahorita empresario, liderando tres grandes empresas. ¿Cómo te llaman la atención los bienes raíces? Porque las cripto es un mercado rápido, volátil, que tiene sus tiempos buenos, sus tiempos no tan buenos. ¿Por qué mirar hacia el mundo de los bienes raíces? Mira, hablando de eso, de cuando yo estaba comenzando, que mi papá me decía como, léete este libro, no sé qué, había un juego que se llamaba Cash Flow, que es de Robert Kiyosaki, de Rich Dad. Y tú para ganar el juego, básicamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tú comienzas desde cero, tienes que primero centrarte en ganancias de capital, ¿sí? Entonces, ganancias de capital, ejemplo, es, digamos, comprar acciones baratas y después sacar una buena ganancia vendiendo las caras, comprar criptos baratas y después sacarles vendiendo las caras. De pronto también en bienes raíces uno podía hacer eso, de comprar, digamos, un inmueble, pero se necesitaba mucho más capital. Entonces yo me centré en los mercados variables, acciones y cripto, y ya después lo que dices como listo, una vez tengas ganancias de capital, pues tienes que centrarte en poner tu dinero en activos más confiables que te generen ingresos pasivos. Y ahí fue cuando yo comencé a destinar parte de esas ganancias a entrar al mundo, digamos, de los bienes raíces. Cuando hablas de ingresos pasivos, ¿sientes que son más fáciles en el mundo inmobiliario o en el mundo cripto también se pueden obtener? ¿Cuál crees que sería la diferencia? Sí, en el mundo cripto también funciona. Son estrategias un poquito más avanzadas. Es que siento que los bienes raíces son muy prácticos, todo el mundo los conoce, entonces no tiene muchas barreras de entrada. Entonces, por eso creo que mucha gente pues se vuelca hacia el tema de los bienes raíces, además que porque también está el concepto de que los bienes raíces pues es la inversión y el activo más seguro Mm, y pues lo ha demostrado, digamos, toda la historia, obviamente, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo digo como, pues igual, yo soy muy, muy fan del tema de diversificar, entonces por más de que sienta que cripto es el que más va a explotar, también pues se ha visto que cripto ha pasado por periodos bajistas. ujú. Entonces ahí es cuando tiene que ver en qué momentos pues comienza a tomar ganancias de sus otras inversiones y comenzar a ponerle en activos más seguros para comenzar a construir un patrimonio sólido. ¿Cómo sientes que, bueno, hablemos un poquito de la inversión inmobiliaria? ¿En qué invertiste? ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame un poquito acerca de tu patrimonio. Pues mira, la primera inversión inmobiliaria
que habíamos hablado del tema porque te pedí ayuda en su momento, fue a través de planos. Entonces es una inversión que uno puede entrar muy fácil a ese tipo de inversiones porque, ¿cómo funciona? Tienes que pagar siempre una cuota inicial. Lo que pasa es que sobre planos pues se demoran 2, 3 años construyendo, digamos, el apartamento o el edificio, lo que sea. Entonces tú vas pagando mensualmente. En este caso comencé pagando, era como a 1.100.000 mensual, que pues es un ahorro que uno puede hacer y lo va invirtiendo. Y al cabo de los 3 años, pues ya, digamos, pides el crédito, terminas de comprar la propiedad, lo que sea. Entonces, claro, yo compré una propiedad, digamos, la primera que compré fue, digamos, costaba, que fueron como, sí, 1.100.000 mensual, costaba como 150 salarios mínimos, pero pues a mí me la vendieron en 150 millones. Sí. Y eso fue antes de que comenzara a subir la inflación y el IPC y todo esto. Entonces, pues cuando hablamos fue por el tema de que yo tenía presupuestado pues que un apartamento me iba a costar 150 y por la inflación ya el salario mínimo pues ahorita 1.300.000, ya son como 190 millones. Sí. Entonces, claro, ahí se subía mucho, pero cuando a mí me lo vendieron, en ningún momento me dijeron que eran salarios mínimos. Ahí Entonces, viene algo importante. entonces ahí fue cuando yo dije como, pues, o sea, ustedes no me pueden cambiar las reglas del juego de un momento a otro. Y pues bueno, en ese momento yo ya estaba con las empresas, ya tenía un pool de abogados, entonces pues lo que hicimos fue redactar una carta y pues obviamente la enviamos allá. Entonces automáticamente cuando ven que ya es un tema más serio, porque pues si tú vas como, oiga, ¿cómo funciona esto? Pues te dicen como no, pues tienen que pagar y punto, No te embolatan. te embolatan literal. Entonces ya digamos vino el representante legal, vino como la de la constructora, no sé qué, y nos dijeron como, venga, nosotros no queremos entrar en temas legales, ¿cómo podemos arreglar? Entonces yo le dije, pues es que a mí, y si ustedes ven por ningún lado aparece salarios mínimos legales vigentes, no me pueden cambiar las reglas del juego. No, no, es que la ley no sé qué. Y yo dije, sí, la ley dice que te pueden cobrar hasta 150 salarios mínimos legales vigentes, pero no que te tienen que cobrar el máximo posible. ¿Sí? Entonces yo les dije, pues si ustedes pactaron un precio, pues ustedes tienen que respetarlo. Entonces dijeron, no, pero es que ya hicimos con todo, no podemos cambiar los contratos solo por una persona, porque pues obviamente uno entiende que se vuelve, digamos, como un vacío jurídico para ellos. Entonces me dijeron, hagamos algo, arreglemos. Y yo, bueno, ¿cómo vamos a arreglar? Entonces me dijeron ahí como, pues mira, nosotros no te vamos a cambiar el contrato porque obviamente sería perjudicial para nosotros, pero te vamos a entregar como dicen, el apartamento llave en mano, con todos los Ya acabados. con acabados. Porque normalmente los apartamentos en obra gris Bien, sí, bien. vienen sin acabados, bueno, los apartamentos bis vienen en obra gris. ¿Qué es el obra gris y por qué hay algunas personas que comentan que no, es que solo entregan en obra negra? ¿Cuál es la diferencia de obra negra, obra gris, obra blanca? La diferencia básica de cada uno es que obra negra es un espacio donde no hay absolutamente nada. Es un terreno, no hay columnas, no hay paredes, no hay techo, no hay absolutamente nada. No es habitable el lugar, ni es confortable el obra negra. Entonces, para aquellas personas que de pronto en algún momento pueden tener la confusión de que no, es que los apartamentos bis lo entran en obra negra, no. No es habitable y no es confortable la obra negra. Vamos con obra gris. La obra gris es habitable porque tiene paredes, tiene un techo, tiene un sanitario, tiene la cocina enchapada, una cocina en acero básica. Es un apartamento muy básico. Es habitable, pero no es confortable. No es que tú te sientas ahí cómodo porque no tienes puertas. El piso es en concreto, las paredes es con ladrillo expuesto. Entonces no es tan bonito, pero es habitable. Y ya la obra blanca es habitable y además es confortable porque ya tienes la pared pintadita, el piso en baldosa, en cerámica, puedes tener puertas, el baño mejor enchapado. Entonces es importante tener esa diferencia clara. Te entregan una propiedad de interés social y ya te dicen, bueno, ya no se lo entrego en obra gris, venga, no me vaya a alborotar el avispero. Yo se la entrego en obra blanca para que usted ya pueda ir a habitarla. Exacto. ¿Qué tan difícil es pelear con una constructora? ¿Qué tan difícil es reclamar por tus derechos? Yo creo que es bien difícil. Si no tienes, pues, buenos abogados y esas cosas, yo creo que te pasan por encima. O sea, la verdad, digamos, cuando a mí me dijeron y me mandaron ese otro sí, pues yo lo primero que hice, pues yo ya la verdad no leo bien esos contratos, entonces se los envié a los abogados. La recomendación es siempre lee esos contratos, pues bien.
Pero obviamente el ojo de uno, digamos, sin experiencia, pues es muy diferente al ojo de un abogado que pues estudió para eso, se capacitó, etcétera. Entonces, de hecho, a la gente la estaban citando presencialmente para ir a firmar esos contratos. Yo estaba por fuera del país, entonces dije, no, por favor, envíenmelo. Entonces, claro, si a ti te cogen, haz de cuenta mansalva y te dicen, venga, no, es que hay que firmar esto, pues la mayoría de gente ni lo lee. Es como, bueno, sí, el apartamento. Y cuando se van a dar cuenta, no, ya no te cuesta 150, sino eran 190 millones. Entonces, claro, es un montón de diferencia y la gente pues queda ahí embolada. Y ahorita por eso se está dando mucho, pues en Colombia, no sé si en otros países de Latinoamérica, pero que están desistiendo de muchos proyectos porque precisamente no tienen cómo pagarlos y pues las tasas están altísimas, entonces pues tampoco es viable para muchas personas. En otros países, este concepto se conoce como preventas. Las preventas es que tú compras un apartamento, una idea, un concepto, y mientras tú vas pagando, ellos van construyendo y al final te entregan un producto. La vivienda de interés social en Colombia es una vivienda con un tope de 150 salarios mínimos. Y son viviendas que su intención es que sean más asequibles a todos, ¿no? Y lo que sucede muchas veces es que las viviendas de interés social son promovidas por el gobierno a través de unos subsidios y se venden en salarios mínimos. ¿Qué pasa? En el caso de Camilo, pues no le dijeron a ciencia cierta, no estaba escrito que le estaban vendiendo en X cantidad de salarios mínimos. Cuando cambian las condiciones, ahí es donde tú puedes pelear porque venga, dígame que en el contrato usted me está vendiendo a 110, 120, 130 salarios mínimos y debe estar especificado y claro y que tú lo entiendas. Si vas a invertir en un proyecto sobre planos, pues debes preguntar muy bien cuál es el precio y si te lo venden en pesos, en dólares, en la moneda local de cada país o en salarios mínimos o atado a un precio variable. Pues en Colombia se venden salarios mínimos, de acuerdo a lo que esté el salario mínimo en el año de escrituración, ese es el precio final. Cambió el salario mínimo 2022, 2023 subió un 16%, 2023, 2024 subió un 12%. Entonces es bastante alto cuando empezamos a verlo atado al salario mínimo, pues tienes unos incrementos grandísimos. Ahí la jugada es, si es tu primera propiedad, lo hablábamos ahorita, si es tu primera propiedad, si estás empezando, si quieres algo sencillo, irte por sobreplanos es una gran opción y más que tienes subsidios y demás. Ya ahorita, pues si tú quieres comprar una segunda propiedad, ¿cómo ves el panorama? ¿Te gustaría invertir otra vez sobre planos? No, la verdad ya no lo haría. No, y ahorita más con el tema que estamos de tokenización, pues ya pues comencé a invertir, digamos, en construcción de un edificio, en unos co-livings, digamos, que se están desarrollando, pues que ya se vendieron en Chapinero. Ahorita pues un terreno de un hotel que vamos a hacer en Cartagena. Entonces, pues obviamente ya es cambiar, pero pues ya digamos es la experiencia. Pero creo que esa de sobre planos es la forma más fácil de comenzar. Claro. ¿Y dónde la compraste? En Chía, pues veía que era, digamos, como donde pueda tener con mayor potencial, mayor valorización, la sabana de Bogotá, eso estaba, digamos, eh, pues eso fue antecitos de pandemia, entonces todavía no habían subido las tasas, entonces, pues, digamos, lo veía como bien para el tema de valorización y pues lo veía como una buena inversión, porque yo no lo veía para irme a vivir allá, sino pues comenzar a tener unas rentas. Eso está interesante. A diferencia de la tokenización, quisiera que exploráramos un poquito y ahondáramos en ese tema. Tener una propiedad sobre planos o una propiedad usada, lo que sea, ya te da patrimonio. Tener escrituras de una propiedad a tu nombre te da esa tranquilidad de que en el patrimonio ya tienes X cantidad. Recordemos que el patrimonio es los activos menos los pasivos, o sea, lo que tenemos menos lo que debemos. Al tener patrimonio, es que lo que me encanta de los bienes raíces es que tú inviertes una porción pequeña y ya tienes el 100% de algo. Entonces tú inviertes, yo qué sé, el 30% de 200 millones son 60, pero tú no tienes en tus activos 60, tú tienes pues la totalidad de la propiedad, tienes el dominio de la propiedad y te descuenta la deuda, pero la deuda no la pagas tú, que es lo mejor, la paga el inquilino y tú ya tienes patrimonio, entonces tú estás adquiriendo las famosas deudas
buenas, que son deudas que tú adquieres a tu nombre, pero las pagan otras personas porque es una inversión. ¿Cómo relacionar el crecimiento patrimonial que te da una propiedad de manera tradicional a lo que te da, digamos, invertir en fracciones o en tokenización? Ok. ¿Cómo es esa relación? Digamos que cuando tú inviertes en fracción de tokenización, igual estás haciendo patrimonio a través de una inversión. Te vuelves como accionista de una propiedad. O sea, digamos, contablemente va igual. ¿Cuál es la diferencia? Que tú comienzas a generar rentas casi que de inmediato. ¿Sí? Entonces no tienes que endeudarte pues, con el banco, no tienes que pagar créditos altos, sino que de una vez a la fija, digamos, sin importar si eres buen ejemplo buscando propiedades que te permitan hacer lo que tú dices de que, pues, que el arriendo me pague más de lo que me cuestan los créditos, pues ahí, digamos, tú comienzas de una vez a recibir rentas. Entonces ya se vuelve de una vez un activo en vez de que te esté sacando todo el tiempo dinero del bolsillo. Y ya después todas esas participaciones, pues igualmente las puedes vender en el momento que quieras. Entonces, pues obviamente también da mayor liquidez, porque pues es mucho más fácil tú vender una participación que vender pues toda una propiedad, que eso es lo que también pues en los bienes raíces, pues no hay liquidez tan inmediata, ¿sí? Porque si tú vas a vender tu apartamento, claro, puede que te salga un cliente a los 15 días, pero también puede que te salga a los 8 meses. Ujú. Para ti, ¿cuál fue el mayor aprendizaje o cuál está siendo el mayor aprendizaje de invertir en tu propiedad e invertir en fracciones? ¿Cuál crees que es lo mejor que te llevas de cada uno? Y también cuáles son los por mejorar que tampoco son tan chéveres para ti. Bueno, en el tema de invertir, digamos, en propiedades sobre planos, es que tú pues puedes tener, digamos, si te apalancas bien con el banco, consigues una buena tasa, pues puedes conseguir una ganancia de capital más grande, ¿sí? Ejemplo, yo compro el apartamento en 150, digamos que yo de mi capital puse, no sé, 30, 40 millones, y de repente ese apartamento de 150, cuando yo lo voy a vender, pues ya, digamos, cuesta 170. Entonces, en realidad yo con mi capital, que eran 40 millones, pues me gané 20. Entonces, es una Ujú. rentabilidad de tu capital buena, ¿sí? Hay que encontrar ese tipo de propiedades que te permitan tener eso. Ejemplo, ahorita esos apartamentos que están vendiendo en salarios mínimos, pues al final la gente no está ganando valorización, se le está ganando la constructora, Claro. pues todo el tema de inflación, todo subió, etcétera. Entonces ahí no es muy buena opción para las personas, digamos, en tema de inversión. De pronto para el tema de vivienda, si alguien quiere comprar su propiedad para vivir, pues está perfecto. Ya con el tema de fracciones, lo que pasa es que tú te puedes permitir ingresar a proyectos más grandes y más rentables. Ujú. Entonces, mientras una propiedad tradicional te puede dejar, no sé, un 6, 7% al año libre, pues un tema de fracciones te puede dejar un 15 a un 20%. Porque entonces de pronto tienen unos enfoques turísticos, tienen unos enfoques de Airbnb que te generan un poquito más de rentas. Y pues ahí, digamos, ya puedes aumentar esas rentabilidades y también puedes diversificar, porque no te toca entonces, yo tengo, por ejemplo, 40 millones. En vez de meterlos en una propiedad, pues digo, bueno, voy a meter 10 en esta, 10 en esta, 10 en esta, 10 en esta, diversifico el riesgo y recibo rentas de las diferentes inversiones. ¿Por dónde crees que debería empezar una persona? ¿Por una propiedad, bien sea sobre planos o bien sea usada, o por la tokenización? Yo ahorita empezaría por fracciones y creo que ese va a ser mucho el futuro, ¿sí? Porque igual las personas ya pueden acceder a proyectos que ya están sido estudiados, que les van a comenzar a generar rentas, pero depende de lo que te digo, de la intención. Si tú quieres comprar ya una propiedad pues para vivir, pues obviamente las fracciones Ujú. no es lo que te va a servir. Igual, creo que en las dos partes hay buenas oportunidades. Total. Entonces tienes que ver qué es lo que te identifica. Entonces, ejemplo, si quieres comenzar a recibir rentas, quieres comenzar a construir patrimonio, diversificar, entrar a proyectos más rentables, eso. Si tú lo que te gusta es sentir que tienes la propiedad, las escrituras para ti solo, pues bueno, pues lo haces de la forma tradicional. Ahí yo estoy en desacuerdo contigo. Para mí las personas deberían empezar es buscando esa solidez patrimonial de tener un inmueble, si sea un BIS, una vivienda de interés prioritario, algo que se ajuste a sus posibilidades, no inviertan lo más caro que encuentren en el mercado, no inviertan en propiedades que estén por encima de sus posibilidades, háganlo con conocimiento. Pero yo siento, y desde mi experiencia, digo que ese es el camino. Invierte en una propiedad, en la que sea, y de ahí sí diversifica,
Porque es que yo estoy seguro que mis inversiones de riesgo, como las cripto, como las fracciones, como la bolsa, la inversión de un poquito más de riesgo que los bienes raíces, yo puedo estar con la certeza de que si llega a pasar algo de volatilidad en esas inversiones, yo tengo una propiedad. Entonces me voy a sentir lo suficientemente tranquilo de que sé que si puedo liquidar esa propiedad en 4, 5, 6 meses, voy a tener un patrimonio bastante grande para volver a empezar. Que si me meto ahí con fracciones y no sale bien, entonces ya perdí mis 15, mis 20, mis 10 millones, mis 5 millones y otra vez empezar desde cero. Entonces ahí es donde yo no estoy de acuerdo en empezar con inversiones alternativas. Yo siento que empezar con una propiedad sin importar su valor, construyes patrimonio y ya ahí si quieres comprar la segunda o invertir en fracciones o invertir en lo que tú desees, ahí tienes un camino mucho más sólido, ya tienes esa tranquilidad. Entonces ahí estamos en desacuerdo, pero me gusta. Y mira, yo creo que lo que tú dices funciona si la gente tiene el conocimiento. Sí, que es la importancia de educarse. Ejemplo, lo que tú enseñas es súper valioso porque, claro, las personas necesitan saber, pues, cuál propiedad comprar para que de verdad sea inteligente financieramente y no terminen hundiéndolos más en el tema de deudas. Porque, claro, tú dices, bueno, listo, voy a comprar una propiedad para inversión, pero que te va a sacar mes a mes todo el tiempo dinero del bolsillo durante 30 años, pues ahí es cuando no se vuelve tan inteligente. Sí, entonces, claro, uno puede comenzar por el tema de propiedades, pero hay que educarse de la forma correcta. Ahí, imagínate, Cami, que ayer estaba ayudando a una persona del equipo que había invertido en una propiedad no bis. Las propiedades no bis en Colombia son propiedades que valen más del tope bis, que hablabas de 150 salarios mínimos. O sea, todas aquellas propiedades que valen más de 150 salarios mínimos son viviendas que no son de interés social, son no bis. Pero le vendieron en salarios mínimos. 219,80 y no sé qué, casi 220 salarios mínimos. Estaba súper angustiada, decía, no, eso cada vez me sube más, me entregan el próximo año. Hicimos los números rápidamente y le dije, hay que hacer una comparativa del mercado para ver si en verdad es una gran opción. Porque si tú vas a terminar pagando, más o menos necesitaba 200 millones en crédito, para 200 millones la cuota está entre 2.200.000 a 2.400.000. Vámonos en 2.200.000. 2.200.000 pesos que vas a pagar por un apartamento de 40 metros cuadrados en una muy buena zona es mayor o es menor al arriendo promedio. Porque si tú por esos mismos 2 millones o por 2.200.000 o incluso por 2 millones puedes conseguir un arriendo por ahí a la vuelta de la esquina, en el apartamento al frente, en el conjunto al frente, pues no estás haciendo un buen negocio para vivir donde compraste, que era su intención. Entonces empezamos a explorarlo. Al final la conclusión es el apartamento sí o sí se necesita ponerlo a invertir porque no es negocio vivir donde tú compraste si estás pagando cuotas por encima del arriendo promedio. Si el vecino del lado paga 1.500.000 de arriendo y tú solo por el hecho de vivir en tu casa propia, muy linda y todo, estás pagando una hipoteca o un leasing de 2 millones, de 2 millones y medio o de 3 millones, pues no estás haciendo nada, estás viviendo en un promedio muy alto que se está yendo tu plata. Por eso es bueno invertir bien, que el arriendo pague la cuota o que al menos si tú vas a vivir en tu propiedad, que pagues menos del arriendo promedio y que de esta manera estés tranquilo. Entendiendo este contexto, Camil, ¿qué oportunidades ves en este momento en el mercado inmobiliario, ya que lo ves tanto porque tienes una propiedad como tienes participaciones y fracciones a través de la tokenización? ¿Qué oportunidades ves para este año? Bueno, aquí vamos antes de comentarte eso, y es para que las personas de verdad sean conscientes. Muchas veces, digamos, y yo siempre soy de la frase de, pues, comprar donde tú quieres vivir no siempre es la mejor oportunidad de inversión, ¿sí? Entonces, por eso, y yo también lo hago, sé que tú también lo haces, pues nosotros, en vez de comprar esa propiedad donde nosotros vivimos, nuestros apartamentos, nuestras casas, pues invertimos ese dinero en otro lado y eso nos permite pagar nuestro arriendo, que es donde sí queremos vivir. Entonces, oportunidades de inversión que yo veo, digamos, en este año, muy enfocadas hasta el tema de turismo.
Entonces, es propiedades que te puedan generar más de las rentas tradicionales. Creo que es donde los números cuadran financieramente mucho más fácil. Si tú tienes y compras una propiedad en algún lugar donde no sea una renta tradicional, sino que de pronto hagas estancias medias, estancias cortas, que es Airbnb, o que puedas invertir, digamos, en proyectos turísticos, hoteleros, lo que sea, creo que esa es una parte más fácil para entrar y los números cuadran más fácilmente. Porque siento que con las tasas actuales, como están prestando los bancos, comprar tú una propiedad que cuadre financieramente y que, digamos, el arriendo de esa propiedad te pague la cuota, no es fácil. Sí, o sea, son muy escasas. Claro, se pueden encontrar como todo, pero es más difícil. Entonces, si no tienes la información, si no tienes, digamos, los contactos, si no tienes el buen score crediticio para que te presten una buena tasa, entonces pues va a ser muy difícil que tú puedas comenzar por ahí. Es importante, lo mencionábamos hace un rato, la educación para saber si yo me voy a meter en fracciones, debo entender el tema de las fracciones y más si tiene una nueva tecnología como la tokenización que facilita y democratiza mucho más el acceso. Si yo me voy a meter a un sobreplanos, debo entender cómo comprar bien un sobreplanos y entender que cualquier tipo de inversión que tú vayas a hacer, debes escuchar a las personas correctas. Imagínate yo preguntarle sobre tokenización a alguien que es anticripto, que dice, no, es que eso es falso, eso es mentira, eso no tiene respaldo, esa tecnología no se sabe de dónde salió. Pues yo me dejo llenar del miedo de una persona que no tiene experiencia y no tiene los conocimientos correctos. Es que si yo quiero saber de algo, pues le pregunto al experto y de ahí voy teniendo un criterio mucho más grande. Entonces, ¿qué canales, Cami, tú aconsejas para aprender de este mundo de los bienes raíces, bien sea por fracciones o tradicional o turístico? ¿Por dónde aprendiste tú? Mira, yo la verdad, pues, digamos, creo que creando esa red de contactos fue que, digamos, yo comencé a aprender de todo el tema de las inversiones. ¿Listo? Entonces, creo que lo mejor es buscar una comunidad, buscar un mentor, porque claro, tú puedes ver un par de videos de YouTube, pero pues ahí no encuentras toda la información, no encuentras nada estructurado. Y va a estar en desorden. Exacto, y el desorden. Entonces, la mejor forma es tú, de verdad, aprender una metodología para hacer una inversión de esas que, digamos, la inversión en finca raíz creo que es una de las inversiones más importantes que la gente hace en su vida, porque es un gran capital que si no lo haces de la forma correcta, o sea, te puede o meter en un hoyo financiero o te puede sacar de ese hoyo financiero. Entonces, invertir en la educación, invertir en saber cómo hacerlo. Vemos en este caso, si quieren aprender de finca raíz, pues bueno, Santi pues, les puede ayudar. Si quieren, o sea, inversiones alternativas, nosotros los podemos ayudar. Y pues de verdad profesionalizarse, o sea, buscar información y lo que siempre dicen, tienes que entender y estudiar en lo que vas a invertir. Si no, pues terminas cometiendo errores. ¿Qué consejo le darías, Cami, a una persona que está desde cero, no sabe nada del mundo de los bienes raíces? ¿Qué puedes aconsejarle a ese Camilo de hace algunos años para que inicie con un poquito más de conciencia en la inversión inmobiliaria? No, creo que lo primero es educarse y lo segundo es iniciar, que las personas se quedan pensándolo mucho. Sí. Entonces es como, ¿será que sí? ¿Será que no? Me miento, no me miento. Yo creo que al final, digamos, los seres humanos buscan siempre los medios, ¿no? Porque es un instinto de supervivencia. Entonces tú dices como, no, pero es que no tengo ahorita para, ejemplo, meter un apartamento sobre planos y sacar 1 millón mensual. Créeme que cuando te metas vas a encontrar las formas en cómo ganar ese 1 millón mensual, porque la mayoría de las personas se enfocan en los problemas. Y si tú en vez de decir, solamente pensar, no tengo, no tengo, no puedo, y tú lo cambias por, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Pues mira, créeme que, y eso también lo decía un mentor, y es, si tú quieres algo, vas a encontrar la forma. Total. ¿Sí? Si de verdad lo quieres, vas a encontrar la forma. Entonces, cuando comenzamos a pensar en las soluciones, ahí es que nosotros podemos de verdad iniciar en el mundo de las inversiones. Bueno, Cami, creo que hasta aquí llegamos con este episodio. Quiero hacer un resumen. La historia de hoy nos mostró que en verdad se puede iniciar en el mundo de los bienes raíces sin importar tu condición, sin importar cuántos ingresos tengas y que adicional a que inviertes en tu propiedad también puedes explorar opciones alternativas invirtiendo en fracciones. Así que
Creo que nos hemos llevado grandes aprendizajes. Siento que tu historia puede inspirar a muchos que de repente vienen de otros mercados, vienen de mercados alternativos muy volátiles, muy rentables y que de repente quieren empezar a abrir patrimonio a través de los bienes raíces. Es una gran opción que se puede mezclar el mundo cripto a través de la blockchain con los bienes raíces. Otra gran opción que se puede invertir a través de fracciones. Hay muchas formas de invertir en los bienes raíces, encuentra la tuya y a través de la historia de Camilo siento que hemos podido ampliar un poco más ese panorama. Así que Cami, un mensaje final para aquellas personas que nos están escuchando y viendo a través de los diferentes canales. Bueno, pues primero, Santi, gracias por la invitación. El mensaje es, comienza, ¿sí? Da ese primer paso y ya después se va a ir resolviendo todo. Pero lo importante creo que es comenzar y que no te quedes como en esa zona de confort, que de verdad te eduques, que de verdad, digamos, te juntes con personas, digamos, que están en ese mismo medio o en ese mismo vehículo. Y pues yo creo que al final terminas viendo los resultados. Si haces ese esfuerzo, vas a terminar consiguiendo los resultados que quieres. Bueno, gracias Cami y gracias a todos ustedes por vernos hasta el final. Cuéntame ahí en los comentarios qué aprendiste, qué te llevas de esta historia y qué vas a empezar a aplicar. Si nos estás viendo a través de YouTube, suscríbete al canal. Todos los miércoles estamos subiendo un nuevo episodio del podcast. Y si nos estás viendo o escuchando a través de alguna plataforma de podcast o de audio, deja 5 estrellitas y coméntanos qué aprendiste también ahí a través de los comentarios. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo a través de otra gran historia. Chao, chao. Porque invertir en propiedades sí es posible.